Hola, buenos días. Voy a estar aquí otra vez. Voy a pinchar. Que se vayan. Bueno, ahora sí traemos un tema que se vea bien también retomarlo. Muchas veces no lo tomamos en cuenta o que no nos preguntamos cómo estamos, primero nosotros. ¿Y cómo están también los demás? En el caso, los pacientes y los cuidadores porque están ahí con esos pacientes. Y que a veces hay un montón de actitudes y comportamientos que no entendemos el por qué salen, porque no entendemos el por qué son así. Y bueno, aquí está un poco también de cómo podemos apoyarle, qué podemos hacer por él y por nosotros también, porque venía y le voy a preguntar algo. La mayoría de nosotros, bueno, que estamos en el área, díganme aquí cuántos les ha tocado ser cuidadores. Levanten de la mano. Ok. Entonces, todos vamos a tener algo que nos vamos a sentir identificados en algún forma. Y que el cuidado del enfermo es prioritario, pero no menos importante que la atención y el apoyo al cuidador familiar. ¿Por qué? Y si les pregunto, ¿quién cuida del cuidador? El cuidador se dedica a cuidarse, pero quien lo cuida no come el cuidador. No come, no duerme, no trabaja, no tiene hijos, no tiene responsabilidad. Entonces, se nos olvida también la parte humana de ¿qué pasa? Digamos en el caso, porque tenemos aquí dos tipos de cuidador. Tenemos al cuidador informal, que es al que le tocó, el que no tuvo opción, el que le dejaron porque ahí iba el enfermo y que a vos te toca cuidarlo porque vos tenés más tiempo y no trabajar. Y tenemos al cuidador formal, que es aquel que sí está preparado para eso, que sí está formado y que se prepara y estudia para ello. ¿Qué pasa con los cuidadores informales? Que si es alguien, o sea, ellos no están preparados. En el caso de que le digan a alguien, en su vida bañaron a un paciente, en su vida le cambiaron pamper, ni siquiera tienen hijos y asumen. Entonces, estos familiares al final también se enfrentan a algo desconocido y les digo, los tiran a la máquina. Porque ¿qué pasa? Muchas veces he encontrado con pacientes, encontraba con una paciente que, una familia joven, una paciente de 36 años, y que le dio Guillain-Barré. Entonces estuvo hospitalizada y perdió, pues, la mayor, le tuvieron que poner una sonda nasogástrica, perdió su movilidad, y él es joven, y el esposo joven. Entonces, y los hijos pequeños. Entonces, me decía el esposo, me mandaron a la casa sin yo tener la mínima idea de qué iba a hacer. Me fui a la casa y la paciente llevaba alimentación por gabaje. Entonces, me decía, ¿y yo cómo hago eso? O sea, lo tiraron, o sea, nos mandan y nos tiran al lado sin saber qué hacer. Porque mandarlo sin instruirle, sin explicarle, sin enseñarle. Y peor, por lo menos lo que veo, cuando somos mujeres, en el caso de las mujeres, estamos un poco más relacionadas al cuidado, a hacer, tal vez las que ya son madres de familia y eso. Pero para un hombre todavía es aún más difícil y si no hay un apoyo tampoco, o sea, si no hay una familia o si no hay quien le puede instruir a esto, mandarlo, y es lo que normalmente pasa, o sea, que los mandamos sin instruirles y sin saber o sin conocer el entorno social. Entonces los tiramos y que vean ellos cómo solventan o cómo salen. Entonces aquí es donde viene qué pasó con ellos, ¿verdad? Cuando nos venimos a dar cuenta cómo es ese paciente, o sea, solo ellos saben en realidad cómo aprenden, porque tienen las habilidades, pero el deseo o el mismo amor por su familiar o por su pareja que los hace aprender. Entonces, cuidar a un paciente en el final de la vida, en estos casos, como un paciente o una persona dependiente, es una de las actividades más lindas y merecedoras de reconocimiento social.
¿Por qué? Porque también es agotador. Porque se nos olvida que ese cuidador que está cuidando ahorita, valga la redundancia, ese cuidador principal que está ahí, le tocó quedarse. Imagínate tú con un paciente, ese paciente está en delirio y que no le duerme todas las noches, y que lleva más de una semana sin dormir, y que no tiene a nadie más y que usted lo tiene que cuidar. Y que usted también tiene hijos, que el cuidador principal también tiene hijos, tiene responsabilidad. Entonces no duerme toda la noche y no duerme todo el día. Y no tiene ayuda de nadie más, porque los demás se dejan cargo solo de él y los demás solo solventan la otra parte que tienen. O que tal vez hay que pagar la casa, pero nadie más se incluye. Entonces, ¿te imaginas? Agotados. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Nosotros también necesitamos también, llegamos y conocemos a la familia, de repente siempre con el personal de salud que explota, o con el primero que se encontró, con el primero, que es al que, o sea, que dicen, pucha, conmigo se descartó. Pero qué cosa, no es que, sino que, no es que quería hacerlo, yo no es que lo justifique, pero sí, este familiar probablemente llegó a la consulta y va a ser y lo van a dejar ingresado y va a ser su única oportunidad de poder descansar. Porque ya llevan más de una semana o puede llevar 15 días sin haber descansado, sin haber dormido, sin comer bien. Entonces, todo esto al final, la carga, la sobrecarga que todos ellos tienen, pues al final les pasa factura. ¿Y qué pasa también? ¿Qué nos pasa cuando los cuidadores también? Los síntomas del paciente se ven como más exagerados. O sea, también se cansan. Cuando el paciente les pide algo, ya contestan de mala gana. Ya no lo quieren hacer. Y ya otra vez venís, me estás diciendo lo mismo. Ya otra vez duele. Ya otra vez tenés eso. Entonces, no es que lo quieran, sino que ya no están aptos para seguir cuidando. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer o cómo podemos apoyar? ¿Qué se necesita para hacer un buen cuidado? Se necesita una buena comunicación entre los cuidadores y el equipo tratante. Porque si hay una buena comunicación, también vamos a poder conocer todo el entorno. Y al tener una buena comunicación con el equipo tratante, el cuidador no se siente solo y se siente instruido. ¿Por qué? Porque como personal de salud también tenemos que aprender a darle las herramientas para mandarlo solo. Porque no siempre vamos a tener tal vez la ayuda económica o las posibilidades de tener a un personal, ahí como decíamos, a un cuidador formal, a un cuidador formal, porque no vamos a tener las posibilidades económicas. Entonces tenemos que formar a los cuidadores informales que casi siempre quien asume ese rol. Entonces tenemos ese reto de formarlos a ellos, pues, son los que van a estar, digamos que es hasta donde podemos llegar. Tenemos que aprender a formarlos. La esencia de la comunicación es la escucha activa, el tomarnos ese tiempo, el poder escuchar, el que no nos vean precisos, el que no estemos allá. Los pruebas colectivos que han aprendido, los pruebas colectivos de la escucha activa. Ya casi está terminando. ¿Qué aprendieron de la escucha activa? ¿Alguien por ahí? Las sillas. ¿Qué más han aprendido de la escucha activa? Yo creo que es importante el estar ahí con la persona, validar en alguna manera la expresión de emociones y aparte de eso, creo que también es importante tener una comunicación mucho más profunda, porque hay niveles de comunicación superficial, entonces no solo estoy ahí, pero no estoy comprendiendo. También el hecho de respetar los silencios. En esa parte
nosotros podemos entender muchas cosas que están pasando. No es tanto el hablar, sino es el estar apoyando o acompañando. Bien, creo que sí. ¿Y qué más? También la escucha activa me permite conocer más el hecho de qué nos gusta cuando le estamos contando, que nos ponga atención, que nos vea, que deje de hacer lo que está haciendo. Y nos sentimos importantes porque nos gusta que nos escuchen, entonces también, así como también a nosotros nos gusta que nos escuchen, también tenemos que aprender a escuchar. Y así, cuando un paciente nos está contando algo, debemos de tomarle la importancia que es. Y en ese momento vamos a conocer, porque esa es la apertura, ahí vamos a tener la apertura de conocer todo el entorno familiar, todo lo que le rodea, y bueno, ahí vamos a desenredar muchas cosas que a veces no entendemos. ¿Cuáles pueden ser las necesidades que un cuidador puede tener? El tiempo. Normalmente ni siquiera pueden salir, o sea, ellos pierden, o sea, el mundo de ellos gira, que no es lo ideal, pero el mundo de ellos gira alrededor del paciente. Y no hay nada más que exista, o sea, él pierde su vida social, su vida familiar, probablemente mucha gente pierde su vida sentimental. ¿Por qué? Porque optan por un rol y pierden absolutamente todo, porque no tienen tiempo no pueden hacer nada. La información adecuada sobre el proceso que afecta al enfermo y su posible evolución. Si no los preparamos, si no los capacitamos, utilizamos para lo que viene o para lo que este paciente va a necesitar, en realidad va a estar bien difícil. Sabemos que un paciente, que es importante aquí, conocer el tipo de paciente para darle las herramientas de lo que va a necesitar, de lo que va a pasar o qué es la evolución que el paciente va a tener. Porque si uno explica, la familia ya sabe, me dijeron que en unos días probablemente iba a presentar estos síntomas en un paciente que está en final de vida. Ahí a ustedes le dicen, va a empezar la saturación. Ya no se va a levantar. Entonces ya la gente tiene la idea de lo que tiene. Pero tenemos que darle como las instrucciones de todas las cosas que vienen para que ellos se vean tranquilos. Mejorar su comunicación, facilitar su participación en el cuidado. Hay que enseñarles a hacer, como les digo, si no estamos, ellos están preparados, hay que enseñarles. Son cosas tan sencillas el hecho de cómo movilizar en la cama, pero alguien que no tiene, o sea, alguien que ni siquiera aprendió cómo armar una cama, que no es su área, que no es el área de estrategia o de ese caso, no va a tener la idea de cómo movilizar a un paciente y que esto no lo va a ver, o sea, el cambio de posición, el hecho de comunicar. Pero la gente no lo sabe. La gente le da de comer a los pacientes y el paciente está acostado, el paciente está dormido y le sigue dando de comer. Entonces, pero si no le instruimos a esto, a veces asumimos las cosas, pero en realidad, por más que les hemos explicado, a veces nos hemos sentado detalladamente a explicarles cuando les explicamos. Dígame quién entendió, quién comprendió de lo que dijo. Estamos frente a ver, no hemos entendido. Y se fueron con esas mismas dudas y mucha gente, sobre todo personas que tienen bajo nivel académico, nunca, van con esas dudas y no las resolvieron y se fueron con lo que a ellos se les ocurrió. De repente por eso nos aparecen familiares que con la MST se la guían, como el paciente no se la puede dar, la guían, ¿cómo se llama? La guía mentiva y la guía mentiva. Entonces, son cosas que por más que expliquemos, pero si no les preguntamos o no recibimos la devolución de ellos, los comentarios, a veces no nos entienden nada. Entonces también tenemos que adecuarnos con los padres. Muy técnicamente no nos van a confiar. Saber organizar su tiempo y aprender a delegar tareas. Eso es importante, poderles ayudar a identificar. ¿Por qué? Porque si no, solo la carga cae en uno.
todo el cuidado, todo lo que eso conlleva, y siempre hay más personas, siempre hay más familias que se les puede delegar, tal vez que no pueden estar en el mercado, o tal vez pueden llegar solo el fin de semana, pero también ellos pueden hacer las compras del mercado, pueden comprar los medicamentos, llevar a los hijos, pueden pagar los recibos de casa, que se hay que alquilar. Hay que aprender a ayudarles. En este momento no tienen el conocimiento. Valorar los recursos de los que disponen, los apoyos físicos de otras personas, la disponibilidad de tiempo y los deseos de compartir el cuidado que tienen otros miembros de la familia. Porque a veces también, si a los otros miembros de la familia no los incluimos, es bien difícil saber si pueden, si no pueden, o sea, solo nos hacemos cargo y ya. Estamos acostumbrados a eso. Y a veces estamos acostumbrados a asumir todo el rol y no pedimos ayuda. Cuando en realidad estamos abiertos, solicitando que necesitamos que alguien nos ayude. Conocer cómo obtener ayuda, amigos, asociaciones, de voluntariado, servicios de bienestar social, algunos ingresos, esos ingresos se refieren, se hacen muchas veces con las familias, con el cuidado principal que esté clausurado, a veces por lo menos mínimo 48 horas para que ese cuidador principal pueda descansar. Entonces también se tienen esos ingresos de retiro, ayudas institucionales, probablemente donde necesite más tiempo que a la hora del banco, que sea como lo más complicado, o que tenga alguna curación que hay que hacerla y que no pueda, entonces ver cómo se puede gestionar. Claro que todo eso conlleva a un gran trabajo y bueno, ahora que se está implementando, ver cómo se les puede dar más soporte, más ayuda y poder llegar más al domicilio, porque no siempre van a poder llegar a la consulta externa, sino que poder llegar a ellos. Entonces, mira, el apoyo emocional y relevo de cuidado. ¿Por qué? Que también ellos están tan sobrecargados que a veces también no es solo el cansancio físico el que los tiene agotados, sino que también es más el cansancio emocional. El ver cómo van cambiando los síntomas, el ver cómo se va deteriorando, el aceptar que las cosas no van bien. También toda esa carga emocional, pues nadie la resuelve y en realidad emocional. Alguien que puede. Asesoramiento para cuidar de sí mismo, enseñarles cómo cuidar, porque es que la verdad que tienen que tener su respiro, su tiempo, su espacio. Asesoramiento para la toma de decisiones. Aprender a tomar decisiones de qué es lo que quiero yo y bueno, sobre todo tomarlas con eficiencia. Tener bien claro, en este caso, qué es lo que yo deseo para un paciente para final de vida. Y esto pues habla de las voluntades anticipadas. ¿A dónde quiero yo pasarme? ¿Qué quiero hacer? Si yo me llevo a complicar, si esto viene a ver a dónde quiero estar, quiero que me ingresen, quiero que me hospital, quiero que me metan a una o si no quiero estar en casa, quiero ser cuidado, quiero medidas invasivas. Entonces, mantenerse posible sus actividades habituales cuesta, porque si alguien no tiene la ayuda para poder seguir su vida normal, es bien difícil que tenga sus actividades habituales, que esa gente también trabaja, y a veces les toca que pedir permiso en los trabajos para poder cuidar. Y acompañamiento en la agonía y en el duelo. Todo esto porque si no tienen un acompañamiento, no tienen un asesoramiento, no tienen al equipo cerca, se sienten solos, se sienten con miedo, porque es lo que pasa, a veces en el domicilio pasa eso, que se sienten con miedo de qué es lo que va a pasar al final de vida, sobre todo porque los hijos no fueron más, y tienen miedo de lo que viene, y si no le damos esa seguridad o esa tranquilidad del acompañamiento, entonces es difícil que vaya a haber un buen duelo para esta familia. Planificar el futuro, prepararse para recuperar la normalidad, prepararnos y hablar sobre
lo que es Sabrina y tenemos que tocar ese tema. A muchos de los cuidadores no les gusta tocar ese tema de la muerte o qué es lo que va a pasar, pero es necesario conocer ese cliente y hablarlo y tocar ese tema de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que preparar. Prepararse porque muchas veces nos dicen, no, yo no quiero que hablemos de eso, o yo no, ahorita no va a pasar eso. Entonces también nos damos cuenta que puede ser que haya una negación y que no quieran tocar temas que en ese momento también son importantes porque hay que prepararse para ello. La formación de los cuidadores no solo demanda seguridad, destreza o habilidad técnica del equipo, sino también una formación que les permite ejercer bien sus tareas, administrar medicamentos, alimentación y otros cuidados físicos, además de la atención al sufrimiento cuando este se presenta. Entonces hay que educarlos en ellos, hay que enseñarles cómo hacerlo, porque si no nos tocan y los mandamos una vez. Hay que subir otros cuidados como la alimentación, la utilización, los cuidados físicos que ellos tengan. Entonces eso nos permite que ellos se vayan formando poco a poco y que el cuidado de ese familiar sea mucho más liviano. Las estrategias educativas son básicas para reducir el estrés del cuidador y aquellas mejores en el proceso de toma de decisiones, aumentar el entrenamiento y con el equipo médico en resolución de. ¿Qué hago yo? Por lo menos que ya tengan indicado qué hacen ellos, si llega a presentar el paciente alguna emergencia, para dónde corro, a quién le llamo, qué hago, o sea, ya tener esas directrices bien marcadas. Estos cuidadores también que nos toca formar, educar y educar para que ellos estén preparados. La elaboración de un plan de trabajo, la importancia de las voluntades anticipadas de los pacientes, principalmente los deseos del paciente, de dónde será atendido, en casa o en el hospital, para poder después hablarlos con la familia y planificar con ellos cómo hacer frente a esas necesidades, todas las que vaya surgiendo, porque también de esto va a depender mucho qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo le voy a plantear. La organización del cuidado, hay 4 aspectos primordiales, como atender los cuidados físicos del paciente, que esa es una de las bases que tenemos que hacer, educar y enseñar. Cómo organizarse y el material que sería conveniente tener a mano, en este caso, si tenemos un paciente que va a ser dependiente, es facilitarle que tenga, mire, va a ser necesario que tenga una cama hospitalaria, o si no tenemos una cama hospitalaria, ¿cómo le voy a adecuar una cama? Por respaldo, cómo lo siento, cómo lo movilizo, cómo actuar si te presento una urgencia, qué es lo que voy a hacer. Ya tenemos voluntades anticipadas, ya sabemos qué vamos a hacer, si nos vamos a quedar en casa o si nos vamos a ir al hospital, ya tener esas directrices bien claras, y cómo cuidarse a sí mismo, cómo poder tener un respiro, cómo poder dedicarse a nuestro tiempo. ¿Qué se puede hacer en una planificación de actividades diarias? Elaborar una lista con las tareas que se deben realizar, ordenarlas según su importancia, empezando por las más esenciales, anotar por cada tarea el tiempo que se necesita, hacer otra lista con las actividades que nos gustaría hacer, en este caso los cuidadores, ordenarlas según la importancia que se le dé y anotar para cada actividad el tiempo que se necesita para llevar a cabo. Y con esto pues poder también pedir ayuda e incluir a otros. ¿Cuáles son los problemas de los cuidadores o los que normalmente se nos presentan? Pues la claudicación familiar. Se produce cuando todos los miembros de su conjunto son incapaces de dar una respuesta adecuada a las múltiples demandas y necesidades del paciente. Se claudican y ya no damos pasos. Quedamos claudicados y ya no podemos pensar y estamos cansados. Ya no podemos resolver y ya no hay forma de poder crear. ¿Qué pasa? Si estamos cansados, ¿cómo cuidamos?
¿Cómo podríamos cuidar a alguien que estamos cansados? No vamos a poder cuidar. ¿Qué más? Si estamos cansados, ¿cómo podemos cuidar a alguien? Haríamos mal. Lo haríamos mal. Trataríamos mal. Claro. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que normalmente. Entonces, por eso a veces vemos el comportamiento del familiar, del paciente, y que van ahí y siempre van peleando, van discutiendo, siempre son malas respuestas, y otra vez está diciendo esto. Entonces, pero es por eso, porque ya ellos solos ya no pueden más y en realidad sí necesitan ayuda. Y la mayor parte de los cuidadores tienden a claudicar en mayor o menor grado, no tanto por las cargas físicas, sino más bien por las emocionales. Y esta claudicación es para el cuidador, tanto informal, que es el cuidador familiar, y también hay claudicación para los cuidadores formales. También se claudica y también se cansa. Entonces, ahí en ese caso, pues también toca darle descanso porque depende del tipo de paciente. Ya ahí imagínense que agarran desde todas las semanas se va a trabajar 24/7. Obviamente también va a claudicar y se va a cansar y lo vamos a fundir. Entonces, alguien cansado pues ya no tiene la misma habilidad, por muy formado que esté. Entonces, en ese caso también tenemos que aprender a respirar un poco y a delegar un poco y poder ir trabajando con más de apoyo, con quien yo me puedo apoyar para poder solventar esto y no llegar a una ubicación. En este caso, por ahí tienen ese texto. Ese test es el test que se pasa al cuidador principal y es un test para conocer la sobrecarga de este cuidador. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio, varios que levantaron la mano. Entonces, vamos a hacer así como un caso hipotético que están cuidando ahora. Y bueno, alguien que ya esté cuidando actualmente, o alguien que haya cuidado y que haya sido cuidador, pásense ese test hacia conciencia, lean lo que es lo que dice y vayan respondiendo. Y luego vamos a compartirlo, nos lo 5 minutos, porque son 22 segundos. Y contéstenlo así a conciencia, quien que ha cuidado, y vemos cómo vamos a compartir. Ahí vemos, en cada ítem se valora de 0 a 4, donde 0 es nunca, 1 casi nunca, 2 a veces, 3 bastante veces, y 4 casi siempre. Con eso podemos ir encerrando ahí.
Al finalizar de contestarlo, le voy a pedir que sumen ese puntaje. Vamos. Ya terminó la mayoría. Ok, creo que casi que la mayoría han terminado. Y me gustaría que de los que me dijeron que han sido cuidadores, que están cuidando, me compartan su puntaje. Buenos días. Licenciada, a mí de 12 años me pusieron a cuidar a mi abuelo con cáncer pulmonar. Créanme, fue una noche espantosa. Primero porque le tenía miedo a la oscuridad, no digamos a la muerte. Y vi una frecuencia respiratoria, una disnea tan grave. Estaba muriendo y yo no hallaba qué hacer, no sabía pues qué hacer. Yo estaba disgustado con mi madre porque ella tenía que hacer algo, pero me dejó a mí encargado. En la madrugada, yo sin dormir, sobándole la espalda porque le dolía la espalda, quizás de las cansancio. Pero porque mí ser cuidador fue una mala experiencia. No lo quiero repetir. Entonces, yo, 23. Sí. La verdad que en esos casos, cuando nos toca hacer algo a lo que no estamos preparados y lo que no nos toca o lo que no hemos aprendido, nos pasa esto, es como que nos tiren al agua sin saber nadar y sin saber qué hacer, y que me tiren cocinar sin
darme absolutamente nada, ninguna herramienta. Entonces, eso es lo que pasa y esas son las realidades que tenemos con nuestros pacientes, que le toca asumir el rol de cuidador a quien esté disponible sin saber o tener la mínima idea de lo que va, de lo que es el paciente. Imagínense un paciente con un sangrado digestivo superior y que va a estar solo. Imagínense esa angustia de alguien que va a ver, que va a empezar a vomitar, va a ¿verdad? Entonces, esa angustia que viven estos cuidadores, la verdad es que es lo que queremos cambiar. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Educándolos y apoyándolos, darles las herramientas necesarias para poder cuidar a alguien y que esa persona que se va a dedicar a cuidarla sea la persona más capacitada o la persona más apta con esas actitudes que se necesitan para poder cuidar a alguien. ¿Qué más? Los que ya hemos tenido, ¿verdad?, la oportunidad de ayudar a un familiar con patologías crónicas, sabemos que es lo más difícil que puede haber. Y más si nosotros trabajamos en salud, sabemos que el resto de la familia no tiene tanto la carga económica como la carga de la vida del paciente. Entonces, claro que nosotros lo hacemos de muy buena gana, pero hay momentos en que uno desea que por lo menos por un día o por una tarde le ayuden, porque en mi caso pasó que cuando mi papá tuvo que ser entubado y estuvo en UCI, ¿verdad? Como 22 días, a mí se me olvidó que tenía hija, a mí se me olvidó que tenía esposo. Yo los 22 días que mi papá estuvo ingresado, estuve con él en la UCI adentro, gracias a Dios me dieron la oportunidad de estar ahí. Pero sí es bien difícil. Yo no perdí la noción del tiempo, no sabía en qué tiempo estaba, si de día o de noche, yo ahí vivía y fallaba y todo, hasta como a los 3 o 4 días, las compañeras del seguro me dijeron, mire, venga, no ve. Y me llevaron y cuando fui estaban ellas comiendo en su comedor, ¿verdad? Y me dicen, siéntese, venga, comamos. Es que te hemos visto que tenés 4 días que no has comido tanto así. Sí, así fue. Y ya me empezaron a hacer la cuenta. Yo no me había dado cuenta, les dije, yo no me había percatado. Entonces, es bien difícil. Uno siente la responsabilidad, pero a la vez lo hace por el amor, ¿verdad? A nuestros familiares que tenemos ahí. Sí es sumamente agotador, pero lo que les digo yo a los familiares de los pacientes que tenemos, que se turnen, que colaboren, pero sabemos que es sumamente difícil. Tal vez de 100 familias, una es la que tal vez se turna, pero por lo general, el mismo que empezó en el ingreso del paciente o el ingreso el inicio de la patología, es el que finaliza el Entonces, sí, nosotros en este caso, en el Hospital de la Unión, en el área de medicina, les apoyamos a los familiares, les mandamos a que hablen trabajo social con ellos, ¿verdad? Psicología, les cumplimos vitaminas para que puedan soportar, les apartamos una cama para que puedan estar a la par de sus familiares, que sea para que puedan descansar por periodos cortos, ¿verdad? Pero sí tratamos de apoyar en todo lo que se puede. Gracias. Bueno, nos damos cuenta. Mira, resultados fue 52. Okay. Bueno, nos vamos dando cuenta que nosotros mismos, o sea, nos volvemos cuidadores también, y que a veces pensamos que el personal de salud tenemos un poco más de herramientas y que sabemos cómo hacerlo y esto, pero a veces también, cuando estamos cuidando y estamos cuidando a nuestro ser querido, nos metemos en el rol, estamos entre el cuidador, y nos metemos en el otro rol, que también queremos estar como médico, como enfermera, como social, todo lo que sea. Y también esto hace como más difícil, porque nos cuesta ceder, porque conocemos qué es lo que viene, lo que va a pasar.
también eso nos sobrecarga aún más emocionalmente, aún más físicamente, y que queremos dar al 100, porque yo quiero dar el 100%, o sea, voy a hacer el pulso por mi papá, en este caso va a ser mi papá, mi mamá, que voy a utilizar todo. Y se nos olvida, en este caso, que probablemente no es que seamos lo que queremos hacer y dar al máximo lo que yo sé hacer. Entonces, vemos que la sobrecarga del cuidador principal, a quien le toca asumir este rol, es bien dura. O sea, tiene que aprender con eso, cuidarlo, y aprender a pensar, sí, a mí me ha tocado estar en esto, o a mí me he dado cuenta, o un familiar mío, o esto, entonces también es importante poder instruir, poderle dar respiro, poderle dar un alivio. Y vemos en esta puntuación adversaria cómo se sintieron algunos de los que han contestado, o sea, son preguntas que si bien es cierto, o sea, son bien sencillas, lo que la familia nos permite, o sea, poder conocer un poco cómo se siente y que alguien que han de sentir ellos también, de sentido yo, cómo he pasado estos días, o que se siente un gran alivio, el hecho de tener a alguien que se interese de saber cómo vamos y ver de qué manera me puede ayudar. Entonces, la puntuación máxima, todas esas 22 preguntas, acumulan 88 puntos y se considera no sobrecarga una puntuación inferior a 46 y sobrecarga intensa una puntuación superior a 50. Entonces, a mí con este test ya me da alerta de que una persona que me sale con una puntuación arriba de 56, ya sé que está sobrecargado y que necesita ayuda. Tengo que hacer algo para poder intervenir y apoyar. ¿Cuál es el antídoto para prevenir la crisis de la claudicación? La atención integral, personalizada e interdisciplinar del equipo sanitario, una autoformación del cuidador y el apoyo al grupo familiar con una información continua y adecuada sobre el estado y necesidades del paciente. A veces los mandamos a casa y el hecho de saber que tiene el apoyo multidisciplinar, que aunque no esté físicamente, pero si yo sé que le llamo y que me van a contestar, eso le da tanta tranquilidad. Y que va a haber alguien que le va a poder ayudar a resolver todas sus dudas, eso le da tranquilidad. Es un modelo que también eso también les prepara para que puedan estar mucho más tranquilos. El apoyo emocional al cuidador, cuidar sin descuidar, significa aprender a utilizar el esfuerzo, saber expresar sanamente lo que se siente, poder desahogar la emoción emocional, reservar una parte de tiempo para sí mismo y sobre todo saber pedir ayuda. Es decir, yo no puedo más y necesito que alguien venga hoy y yo ya te... Y es saber decir no. ¿Cómo el apoyo emocional? Ayudar a alguien es práctico que la persona que desea la angustia asociada a ellos, los sentimientos de impotencia generados por los deseos imposibles, las creencias erróneas, los impulsivos, los comportamientos de realización. Primero tienen que ellos dejarse poco querer, ser ayudados para poder mejorar. Porque de lo contrario, aunque queramos hacer, también no vamos a poder. ¿Cuáles son las medidas de autocuidado? Intentar encontrar las motivaciones personales, que este trabajo no es muy esperado, sino que es el amor que tenemos. Y procurar tener un egoísmo triste y cuidar de nosotros mismos también. No olvidarnos que tenemos familia, tenemos vida propia y que tenemos que seguir con nuestra vida, mantener la vida privada como la función que realizamos cuando necesitamos. Mantener la vida privada como ocupaciones y no estamos con ella, tratar de desarrollar una capacidad de escuchar más efectivamente. Cultivar el buen humor, buscar más tiempo para poder descansar, intentar hacer bien la labor que debemos, pero de distintas formas, ¿verdad? Fomentar la autonomía y la libertad. Aprender a decir no, aprender a decir que estamos cansados, que no podemos, que necesitamos. Cultivar la espiritualidad, personalidad de verdad de la muerte y el papel que uno tiene en esta vida. Y bueno, aquí hay
Una reflexión que decía que para superar o paliar el sufrimiento, tal vez para dar sentido al sufrimiento de una vida que termina, habría que intentar darse a la vida entera en perspectiva y no solo al final. Darse ser útil a los demás y mejorar su mundo constituye una poderosa fuente de significado para nosotros. Cuando nos sentimos útiles para ayudar a otros, eso nos da un gran sentido, no solo por una remuneración económica, sino por acción personal.